Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Iván Cepeda, defensor de derechos humanos, filósofo, senador de la República, fue facilitador en el proceso de diálogo por la paz en La Habana, nos acompaña desde Bogotá. Senador, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Es un gusto estar con ustedes, Tatiana, como siempre. Muchísimas gracias, senador. En estos 5 años, ¿qué ha cambiado en el país político, teniendo en cuenta que ya hemos hecho un repaso un poco más detallado acerca de lo que ha significado la poca implementación del acuerdo de paz, pero con tal anhelo de mantener en lo que se ha avanzado? Ahora en el país político, desde su visión, que además usted lidia con esto diariamente desde el Congreso colombiano, como partido de oposición, ¿qué ha cambiado? Bueno, es cierto que en lo que atañe a la implementación del acuerdo de paz, los resultados son todavía limitados. Del punto segundo del acuerdo, que implicaba una apertura democrática en el plano político, solamente se han implementado aspectos, elementos que son importantes, pero que por supuesto no, digamos, no tienen que ver con la reforma estructural. El punto 2 del acuerdo tiene que ver con una reforma integral del sistema político colombiano que incluye la financiación de la política, el sistema de partidos, el sistema electoral y otros aspectos esenciales. Esa reforma está pendiente. Ahora se aprobó el estatuto de la oposición, que nos da algunos derechos, o que reconoce algunos derechos mejor de la oposición, y que ha permitido en estos años efectivamente algunos avances, como también, a pesar de que no está directamente en el segundo punto, recientemente se aprobaron las 16 curules o 16 escaños en la Cámara Baja, para que en el Congreso estén representadas víctimas de 16 zonas rurales. Ahora, a mi modo de ver, eso no agota el panorama. El balance del acuerdo de paz tiene efectos políticos que son más importantes que la propia implementación de los acuerdos. Y allí me centro, ¿cuáles son estas consecuencias, si se quiere? Decía el secretario general de Naciones Unidas hoy en una de sus frases: hay muchos temas sobre los cuales se puede estar en desacuerdo en una democracia, pero la paz ya no puede ser uno de ellos. Sin embargo, bien, hemos visto en estas últimas horas que el expresidente Uribe de nuevo habla en contra de una paz para Colombia, y aunque cada vez menos, sigue teniendo seguidores. ¿Cuándo será la paz un asunto central que unifique al pueblo colombiano, senador? Bueno, yo creo que hay 4 efectos en el plano político esenciales que vale la pena destacar, y lo hago rápidamente. En primer lugar, el acuerdo de paz ha significado una reconfiguración de la política colombiana, y eso en varios aspectos. El primer aspecto que destaco es la nueva presencia de movimientos sociales a través de acciones multitudinarias, como los ciclos de movilización social que comenzaron en zonas rurales y que se han trasladado a las ciudades, y que tienen que ver con el contexto político que ha creado el acuerdo, puesto que el acuerdo de paz y el proceso de paz han debilitado la ideología contrainsurgente en la sociedad colombiana. En segundo lugar, esa reconfiguración muestra por primera vez en muchas décadas una división de élites políticas en el país. Un sector más liberal ha defendido el acuerdo, obviamente desde su perspectiva, y el sector de extrema derecha, que representa a Álvaro Uribe, ha hecho hasta lo imposible por destruir el proceso, cuestión en la cual ha fracasado, y eso tiene que ver también con lo que se decía en la introducción, un desgaste del uribismo y de la extrema derecha por su empecinada oposición a la paz. En tercer lugar, el acuerdo de paz y el proceso de paz han permitido un avance sustancial de los partidos y movimientos que están en el espectro de la izquierda y progresistas. En las elecciones de 2018, por primera vez un candidato a la presidencia proveniente de un sector progresista se aproximó a la presidencia de la República, a ganar la presidencia de la República, obteniendo 8 millones de votos. E igual en las elecciones para mandatarios locales y en las elecciones también para el Congreso.
ha habido avances en esos terrenos. Y por último diría que el proceso de paz ha significado un cambio de cultura política. Hace un par de décadas, cuando gobernó el país Uribe, estaba prohibido hablar prácticamente de la paz y del conflicto armado. Hoy es la paz el tema central de debate de la sociedad colombiana. Y esto resulta muy importante de cara al próximo año, senador, elecciones legislativas en marzo y la primera vuelta por calendario electoral en mayo para las presidenciales. ¿Qué implicaciones tendrá, cree usted, en esa movida política para el país? Sobre todo teniendo en cuenta también que hay una gran expresión que quedó de alguna manera congelada después del estallido social. De acuerdo, esta es una estructura de oportunidad que ha creado precisamente este contexto nuevo del acuerdo de paz, la posibilidad de que haya un bloque de fuerzas democráticas, progresistas, que logren conquistar no solamente un triunfo en el gobierno y en la presidencia, sino también en las mayorías que se requieren para tener gobernabilidad en el propio Congreso de la República. Así que esa opción está abierta. Obviamente, como siempre ocurre en política, todo depende también del nivel de coalición y de alianzas que se logre entre esos sectores. Y es allí donde está el gran desafío. Pero hoy, sin lugar a dudas, si se unen los sectores del llamado centro político a los sectores de izquierda, se podría conquistar una victoria que yo creo sería muy significativa. Ahora, un nuevo gobierno, por supuesto, pondrá en el centro, si es un gobierno progresista, una política de paz todavía más ambiciosa que va más allá, perdón, del acuerdo y de la implementación del acuerdo de paz que se firmó en 2016. Y aquí me refiero, por ejemplo, a continuar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y en buscar desactivar otros factores de violencia que hay en el país. Otros factores de violencia, grupos paramilitares que han cambiado de nombre y grupos narcotraficantes también, incluso algunos que han llegado desde el exterior. Todo esto lo vemos hoy como nuevos actores que producen tal nivel de violencia y de masacres y de baño de sangre en el país, senador. ¿Todo eso debería estar contemplado? Por supuesto, yo lo denomino un proyecto de paz total. Es decir, no más acuerdos de paz parciales, sino intentar en el próximo gobierno una solución que abarque en un solo proceso o en una conjugación de procesos el sometimiento de estos grupos paramilitares y narcotraficantes a la justicia, pero también diálogo con el ELN para lograr un acuerdo de paz y también buscar un diálogo con los sectores que se salieron del proceso de paz entre lo que era la guerrilla de las FARC y el gobierno para permitir un proceso de paz integral y pleno. Eso es un tremendo desafío de cara a las elecciones. En todo caso, lo primero es ir a la campaña y conocer resultados. Senador, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. A ustedes muchas gracias, como siempre. Muchas gracias.